Bueno, y ahí ve usted lo que está ocurriendo en estos momentos en París. Hoy es Día Nacional de Francia y, por supuesto, es una enorme alegría y un privilegio que la embajadora de ese país en México, Anne Grillo, haya aceptado venir esta mañana. Embajadora, bienvenida. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias por la invitación y buenos días a todos. Enhorabuena a usted y, por supuesto, a toda la comunidad francesa que vive en México. Hoy es el Día Nacional. Francia habla de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. ¿Qué sentido tiene la fraternidad en tiempos de la pandemia, embajadora? Sí, Leonardo, como en el contexto de crisis que vivimos, quise que celebrar el 14 de julio, por supuesto, pero celebrar con los colores del tercer pilar de nuestro lema republicano, la fraternidad y la solidaridad. Solidario con el personal médico y todos aquellos que nos suministran desde el principio de esta crisis en bienes y servicios de primera necesidad. Y viendo como las imágenes de la ceremonia en París, el presidente Emmanuel Macron les rindió un homenaje nacional esta mañana, pero también fraternidad y solidaridad con las familias mexicanas y francesas que están afectadas por la crisis y solidaridad con instituciones con las que cooperamos desde muchos años aquí en México. Ya. Cuéntenos una cosa, normalmente el 14 de julio es una fiesta en Francia, pero también en México se reúne toda la comunidad y habitualmente es en el Club France o en cualquier otra locación. Tenemos una gran celebración. ¿Cómo se va a celebrar en tiempos de sana distancia el 14 de julio hoy, embajadora? Tuvimos que imaginar algo muy nuevo con el equipo de la embajada, pero también con las empresas y la comunidad francesa. Y lo que vamos a hacer es como tener toda una programación cultural sobre el tema de la fraternidad y de la solidaridad, con películas francesas, con debates, con testimonios de nuestros estudiantes mexicanos y también iré a compartir un momento de fraternidad y de amistad con los equipos de 3 instituciones con las que cooperamos. El Instituto de Nutrición Salvador Subirá, que está muy involucrado, por supuesto, en la lucha contra la pandemia, también en el Centro de las Mujeres en Situación de Violencia de la Ciudad de México y, por fin, con la Casa de Migrantes de la red de la COFAMIN. Es decir, que vamos a mezclar 2 tipos de actividades en presencia, pero a sana distancia, por supuesto, y también con toda una programación en línea, el discurso, incluso los himnos, porque yo pedí a los niños de la escuela de Oaxaca, con también la que cooperamos, durante el confinamiento, de trabajar sobre los sismos de México, de Francia y de la Unión Europea. Ah, muy bien. Oiga, pues una celebración de toda la línea. Además, que debates, veo que tienen hasta Piketty. O sea, va a ser una cosa muy estimulante. Sí, Thomas Piketty, que debía como hacer una conferencia aquí en México, nos hizo el favor de tener como un debate, por supuesto, por la web, y presentará por primera vez al público mexicano y también a los franceses de México su último libro, que se llama Capital y Ideología. Y yo creo que también en tiempos de esta pandemia nos pareció importante tomar un poco de tiempo y reflexionar sobre lo que esta crisis nos llama, como los puntos de vigilancia, los desafíos. Y yo creo que Thomas Piketty, que por supuesto tiene su visión, puede aportar algo, pero además de Thomas Piketty, tendremos una conferencia de historiadores. Hay mucha cosa. Sí, te invito a seguir como la programación en línea, así que a todo el público. Lo haremos, por supuesto. Oiga, Francia sigue teniendo, efectivamente, hablábamos de Thomas Piketty, pero hay muchos otros, el último premio Nobel de Economía. Sigue siendo la vanguardia del pensamiento político y económico, sigue siendo un polo de reflexión permanente sobre los problemas, por supuesto, que afectan al hexágono, a Europa, pero al mundo en su totalidad. Sí. Y México y Francia siguen trabajando de la mano. Este año prometía ser
un año muy potente en materia de esto que se llamó multilateralismo eficaz. Teníamos varios eventos programados, embajadora. Sí, en 2021 será un año de muchas oportunidades para aún más trabajar en el multilateralismo, porque no vamos a empezar con México. Hace muchos años que somos aliados estratégicos en todos los foros internacionales. Pienso, por supuesto, en la oportunidad que nos ofrece la participación de México en el Consejo de Seguridad en 2021 y 2022, claro, que van a ser años claves después de esta crisis, que no es solo una crisis sanitaria, sino también económica, política, de seguridad en muchos países. También en 2021 tendremos la co-celebración de lo que llamamos el Foro Generación Igualdad, para definir una nueva agenda ambiciosa a favor de los derechos de la... se pospuso, estaba previsto para este año, ¿verdad? Sí, este año, pero lo haremos con México en 2021 y para nosotros es un objetivo, los dos países es un objetivo muy, muy importante, es decir, que se trata de, por lo menos, de la mitad de la humanidad. También tendremos una cumbre importante en Francia en 2021 y contamos mucho en la participación de México sobre la naturaleza y la biodiversidad, que es un tema para México, en especial en el desarrollo del sur del país. Sí, claro, vamos a tener muchas como oportunidades de reforzar este trabajo en el marco de esta alianza también para el multilateralismo, en la cual participa México. México fue, gracias como al compromiso personal de su presidente y del canciller Marcelo Ebrard, uno de los países que fundó con Francia y Alemania esta alianza. Sí, tuvimos al canciller, al ministro francés, que por cierto continúa en el gobierno de Macron. Preguntarle, veía que hizo anuncios a France sobre inversión en el norte del país, o sea, se sigue moviendo la agenda económica. ¿A qué futuro aspiramos México y Francia? ¿Cómo están las relaciones bilaterales y hacia dónde nos moveríamos en lo bilateral, además de todo lo que ya nos explicaba estamos haciendo en el ámbito multilateral? Sí, claro, Francia y México, Leonardo, son países como hermanos que tienen como años de cooperación. La crisis del COVID no cambia esto. Yo podría decir que esta crisis nos ofrece más ocasiones para reforzar esta relación bilateral. En el futuro pensamos, por supuesto, reforzar primero toda nuestra cooperación en materia de salud. Yo creo que Francia es tal vez uno de los países con el cual México coopera desde muchos años. Cuando te dije que iré al Instituto de Nutrición, hace 30 años que trabajamos con el Instituto de Nutrición. Claro que no después es una amistad nueva o de ocasión. No, es algo muy, muy concreto, muy fuerte. Es decir, por supuesto que la salud será un ámbito de cooperación reforzada, por supuesto. También queremos seguir trabajando en el tema de la juventud y de la educación, clave para nuestros dos países y nuestras juventud. La crisis ha mostrado que las desigualdades son más grandes que en el pasado y la educación va a ser una de las respuestas para cerrar la brecha. Y tenemos también esta cooperación de largo plazo entre Francia y México, de intercambios, de proyectos como la Universidad Tecnológica Bilingüe que tenemos como en Monterrey. Y por supuesto la cooperación económica e industrial seguirá como un objetivo prioritario de nuestra cooperación. Mencionaste la decisión de Safran, que es el primer inversionista francés aquí en México desde más de 50 años. Yo creo que las empresas francesas, a pesar de todas las dificultades, porque sí, al igual que las empresas mexicanas internacionales, han sufrido de la crisis, pero yo creo que hay un verdadero compromiso responsable de las empresas francesas
para seguir adelante con el mismo ánimo de participar en el desarrollo de este país. Finalmente, preguntarle, embajadora, han sido un año pues, muy complicado para la humanidad en su conjunto. Sí. Ha sufrido Francia, han sufrido todos. ¿Qué experiencia nos deja Francia? Veía que el presidente ha hecho, por ejemplo, un relanzamiento de la política para apoyar a los desempleados. ¿Y qué experiencias concretas nos dejaría Francia, que bueno, pues entró a la pandemia antes que nosotros? Es decir, este aprendizaje, esta experiencia de haber vivido el asunto unos meses antes que nosotros, ¿qué compartiría con nosotros? Es interesante porque, como lo sabes, el presidente Emmanuel Macron cambió hace unos días de gobierno y a quien pidió de ser como primer ministro Castex. Al hombre, a Jean Castex, que es nuestro nuevo primer ministro, que es el hombre que fue responsable de toda la planificación del desconfinamiento en Francia. Y si hay algo que podemos compartir con mucha humildad, porque yo creo que si un país tiene la solución para todo, nos gustaría saber, pero si hay algo que podemos compartir con México, es nuestra experiencia bastante exitosa de desconfinamiento. Un desconfinamiento progresivo por regiones, por sectores que participan a la vida del país, de todos estos planes de recuperación económica y planes como muy específicos para unos sectores. En este momento se trata, por ejemplo, de todo el apoyo al sector del turismo y de la cultura con los festivales en Francia, que por supuesto participan a la vida de mucha gente. Yo creo que en este tema sí podemos compartir mucho. Pues me alegro mucho que haya tantos asuntos que en esta amistad de tantos años entre México y Francia tengamos. Embajadora, le agradezco mucho que en un día tan señalado como hoy, 14 de julio, haya venido al estudio. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Bueno, pues hoy que vayan bien, es lo más importante. Efectivamente. Bueno, pues ahí tiene usted hoy Día Nacional de Francia. Hemos tenido la fortuna de que el embajador Grillo nos visite. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos en un instante.